Desearía poder decir que la muerte de mis padres tuvo algún significado, que murieron por una buena razón. Pero no fue así. Yo solo tenía 11 años en ese entonces. Un hombre borracho, corriendo a casa para atrapar a su esposa engañándolo, los embistió en una curva. Mis padres no murieron como héroes. No murieron por un gran propósito. Murieron porque alguien me los arrebató demasiado pronto. Esta fue la primera vez que sentí un dolor real y crudo. El recuerdo del momento en que me lo dijeron, el instante en que sucedió, está grabado en mi mente, como una quemadura que nunca sana. La forma en que se me hundió el estómago, como la caída de una monstruosa montaña rusa, el vacío que quedó cuando mi yo infantil comprendió la naturaleza permanente de la situación. Todavía puedo sentir el hormigueo en mis dedos mientras la conmoción se apoderaba de mí. Las palabras resonaban en tiempo real, pero mi cuerpo se sentía ralentizado. Respirar se convirtió en un acto manual mientras mi visión se inclinaba una y otra vez. No estaba emocionalmente preparado para esto. Apenas podía manejar emocionalmente la escuela. Así que me los arrebataran tan descuidadamente me dejó vacío por más tiempo del que me gustaría admitir. Después de su fallecimiento, mis abuelos se mudaron a la casa de mis padres conmigo. Empacaron sus vidas e intentaron retomar donde mis padres lo habían dejado. Durante años trataron de conectar conmigo. Pero yo era emocionalmente inestable. Les guardaba rencor por intentar ocupar su lugar. Su amor me lastimaba de maneras en las que no podían ganar. Intentaron consolarme durante y después del funeral. Durante 4 años intentaron derribar mis muros. Pero los muros que construí se mantuvieron firmes. Me sumergí en la última conexión que sentía que tenía con ellos, los videojuegos. Mi padre era ingeniero de software, así que pasaba mucho tiempo en la computadora, y para disgusto de mi madre, me arrastró al mundo digital desde muy joven. No podía acostumbrarme a usar el mouse y el teclado, creo que mis manos eran demasiado pequeñas en ese momento, así que me compró una consola. Nos acurrucábamos alrededor del televisor y jugábamos a todos los mejores juegos cooperativos que podía encontrar. Mientras husmeaba en busca de regalos una Navidad, incluso encontré una pila de revistas de videojuegos, con círculos rojos hechos con marcador alrededor de los juegos que mencionaban específicamente el modo cooperativo local. Así era como siempre se las arreglaba para encontrar el juego perfecto para nosotros, cada vez. En ese momento lo pasé por alto, ya que no encontré los regalos que habían escondido tan bien, pero al recordarlo, mi corazón se rompe al saber cuánto cuidado puso en este pasatiempo nuestro. Sin embargo, había veces que lo veía jugar solo. Era un jugador de PC de pura cepa, así que ahí era donde lo encontraba jugando en solitario. Pero nunca parecía poner la misma energía en encontrar nuevos juegos para jugar. Más bien, siempre lo veía jugar juegos de píxeles y números, juegos de simulación de su época. Le pedía que me dejara jugar también, pero siempre me decía que era demasiado joven para ese tipo de juegos y que cuando fuera mayor, me enseñaría a jugarlos. Siempre sentía una mezcla de molestia en el momento y anticipación por el momento en que llegaría ese día. Pero con el tiempo, los juegos perdieron su brillo. No importaba cuánto jugara, tratando de honrarlos en mi mente, ahora jugaba solo. No ver la pantalla dividida con otro jugador a mi lado era un recordatorio constante del dolor. Me crié casi exclusivamente con experiencias cooperativas en pantalla dividida, nunca me gustó jugar sin mi papá. Pero entonces me di cuenta. Mi padre jugaba solo, pero jugaba a esos extraños juegos de simulación pixelados.
Así que se me metió en la cabeza que disfrutar de ese tipo de juegos me convertiría en el adulto que yo idolatraba de él. Pero no sabía por dónde empezar. Nunca hablaba de ellos, guardando eso para un momento que nunca llegaría. Su computadora estaba bloqueada con una contraseña que se había perdido para siempre. Así que tuve que encontrar esos juegos yo mismo. Recurrí al mejor recurso que conocía para resolver los mayores misterios de la Tierra, Google. Introduje las palabras clave que recordaba, juegos de simulación, indie, un jugador, antiguo, y pulsé buscar. Estas palabras no eran muy específicas, así que obtuve una gran variedad de resultados. Y después de horas de recorrer cada página, encontré una publicación en un foro sobre un juego que alguien había creado. Aunque se había hecho en tiempos recientes, las capturas de pantalla que utilizaban para anunciarlo tenían ese estilo retro que estaba buscando. Pero no era solo su aspecto. Algo más me atrajo a este juego por encima de todos los demás que tenían un estilo similar. Su nombre, Simulador Familiar. Presumía de un extenso sistema de juego que tenías que gestionar para mantener una familia ideal, algo que yo no habría elegido, optando por inclinarme hacia los juegos de disparos. Pero fue esta dicotomía la que me hizo dar el paso. Las instrucciones eran bastante sencillas para ser la primera vez que no solo metía un disco. Se ejecutaba a través de un archivo exe que tomaba todas las decisiones por mí. A medida que la barra verde se llenaba, una repentina oleada de emociones me invadió. Mi padre siempre me había mantenido alejado de este tipo de juegos, pensando siempre que preferiría los títulos modernos con los que se mantenía al día. Así que esto realmente se sentía como una oportunidad para conectar con él, póstumamente. No importaba lo poco que fuera. Inicié el juego. Inicialmente, me encontré con una pantalla negra y luego con la pantalla del logotipo del estudio. Apareció la imagen de un corazón, junto con las palabras Fanceo, probablemente el creador del juego tratando de dar a conocer su nombre. Nada llamativo o significativo, pero encantador para algo probablemente hecho por una sola persona. La pantalla de título se desvaneció, seguida de un cuadro de texto básico. Una pequeña línea parpadeante me invitaba a empezar a escribir. La pregunta era simple. Cuéntame sobre tu vida. Lo pensé por un momento. Me lo habían preguntado muchas veces los consejeros, mis abuelos y los niños que nunca se habían preocupado por mí antes de enterarse de la noticia. Un gesto que yo descartaba con un contundente «estoy bien». Deberían haber sabido la respuesta, así que me sentía insultado cada vez que me lo preguntaban. Después de un tiempo, mis abuelos dejaron de preguntármelo, aparentemente respetando mi decisión de mantener la distancia. Y, sin embargo, por alguna razón, eso también me frustraba. Pero mirando hacia atrás, nunca había pensado realmente en la respuesta más allá de un simple «no», y mucho menos la había respondido con honestidad. Guardé todo esto dentro y finalmente llegó a un punto crítico, la gota que colmó el vaso. Empecé a escribir. Toda la frustración, la tristeza, la envidia, los celos, todo estaba siendo volcado en este juego. El tiempo se desdibujó mientras escribía mi desahogo. Estaba poniendo mi alma en esta respuesta por primera vez en mi vida. Se sentía tonto, incluso en ese momento, sabiendo que lo estaba haciendo en un juego indie de píxeles y texto. No sabía por qué le estaba dando a este juego tanta información sobre mí, pero se sentía bien sacar estos sentimientos en algún lugar donde sabía que no podía ser juzgado. Podía simplemente decir lo que pensaba y no escuchar la retórica hueca sobre la esperanza y la curación. Y se sentía bien. La caja negra,
un oyente silencioso que necesitaba. Algo que no me compadeciera, sino que simplemente escuchara. Ni siquiera había entrado en el juego y ya estaba agotado. Había escrito todo lo que echaba de menos de mis padres. Como echaba de menos las comidas que hacía mi madre, mi padre llevándome a un campo solo para lanzar una pelota. Como me enseñaba trucos ingeniosos que me hacían reír a carcajadas. La forma en que se levantaba 5 horas antes que cualquiera de nosotros para decirnos que se había despertado temprano, solo para volver a la cama unos minutos después de informarnos. Echo de menos mirar el reloj que le regalé a mi madre, con la ayuda de mi padre, por supuesto, que mi madre adoraba cuando salíamos en ocasiones especiales. La forma en que me trataban, lo mucho que los quería, lo mucho que echaba de menos quererlos. Cada pequeño detalle fue entregado. El juego aceptó la información con un satisfactorio sonido de «din» y fui enviado a otro menú. Esta vez, la creación del personaje. Nunca he sido creativo, así que simplemente me creé a mí mismo. Me puse el nombre de Alex, me puse el pelo castaño y los ojos castaños, una simple camiseta blanca y vaqueros. También se me pidió que añadiera detalles personales, como mi cumpleaños, el número de amigos y mis gustos y disgustos. Pero lo que no esperaba era la elección de una familia. No era tan profundo como la creación del personaje en sí, solo un par de ajustes preestablecidos. El preajuste 1 era una mujer con el pelo rojo, un simple top corto y unos pantalones cortos, el hombre no muy diferente de mi propia ropa. El preajuste 2 era: se parecían a mis padres. Suena loco, pero simplemente se sentían como ellos. Los modelos eran solo una mezcla de píxeles simples, pero llevaban consigo tantas de sus características que había llegado a reconocer en ellos. La mirada jovial que mi madre llevaba casi constantemente, la estatura estoica de mi padre que exudaba la confianza que siempre intentaba transmitirme. Era asombroso. Me quedé un poco perdido. Sabía que los echaba de menos, pero no me había dado cuenta de cuánto los seguía echando de menos, incluso después de 4 años. Quiero decir, por un segundo, me había convencido de que estos eran mis padres de alguna manera. El juego era algo en lo que buscaba invertir algo de tiempo como distracción, pero ahora, había captado por completo mi atención. Acepté todos los ajustes y el juego se cargó. Reprodujo una toma panorámica de la casa antes de desvanecerse y mostrarme en una habitación con la familia. Pero tan pronto como aparecí, me sobresalté con un fuerte golpe. Salté un poco en mi asiento y mi corazón se aceleró por el susto. Alex, vete a la cama. ¿Tienes escuela mañana? Esos juegos te van a enfermar. Era mi abuela al otro lado de la puerta. Siempre tenía la puerta cerrada con llave, así que esta era la forma en que se comunicaba conmigo. Miré la hora y ya eran las 2 de la madrugada. Por mucho que odiara admitirlo, tenía razón. Pero el sueño no llegó fácilmente con mi curiosidad dando vueltas en mi cabeza sobre este nuevo juego. Tal vez me equivocaba, pero lo que había visto justo cuando el juego se cargaba era demasiado para ser una coincidencia, ¿verdad? No podía haber sido un error. El escenario era una reproducción casi perfecta de la casa en la que crecí, la casa en la que estaba ahora mismo. Cuanto más lo pensaba, más excusas inventaba para hacerle frente. ¿Cómo había replicado el juego estas cosas tan perfectamente? Pero era la habitación lo que no podía explicarme. Vi un comedor, pero los detalles eran demasiado familiares. El tono de la madera de la mesa de comedor cuadrada, la disposición de los armarios, la puerta que conducía a la cocina. Era casi idéntico.
podría haber sido una coincidencia. Mi casa era una construcción suburbana común, con diseños similares en las filas de casas cercanas a mí. Pero eran las capas de coincidencias las que me dejaban perplejo en busca de una explicación. Respiré aliviado al darme cuenta de que yo era quien había proporcionado los detalles. Tal vez realmente le había dado demasiada información al juego. Este pensamiento no me tranquilizó del todo, pero alivió mi mente lo suficiente como para dormir un poco. Me levanté de la cama con un fuerte gemido. Miré el reloj y me desperté sobresaltado al ver que había perdido mi primera alarma. Me levanté rápidamente y apresuré mi rutina matutina. Mientras subía al autobús, me preparé mentalmente para otro agotador día de educación. Se suponía que la escuela era un escape, al menos eso era lo que me habían dicho. Un lugar donde relajarte con tus amigos y tener pequeñas aventuras mientras construyes tu futuro. Sin embargo, para mí, eso no podía estar más lejos de la realidad. Era un marginado, no por mi culpa, y me negaba a socializar. No podía. Cuando empecé la escuela secundaria, no hacía mucho tiempo del incidente. Mi único pensamiento era, si tan solo pudiera hablar con ellos una última vez. Esto flotaba en mi cabeza mientras mis compañeros intentaban conversar conmigo. Para cuando me di cuenta de que me había convertido en un solitario, las pandillas ya estaban formadas y yo estaba etiquetado como un chico raro y silencioso. Un objetivo principal para el acoso. Al llegar a clase, recordé la cruda realidad a la que me enfrentaba, lo que había temido durante una semana, los trabajos en grupo. Intenté escabullirme en un grupo, pero por supuesto, Jonathan y sus amigos se aseguraron de que no lo lograra. La verdad era que Jonathan era tan inseguro como yo. Pero la diferencia era que él proyectaba la suya mucho más fuerte que nadie. Y yo era el conducto para su equipaje emocional. El profesor me vio solo y exclamó que quien no tuviera grupo haría un examen en su lugar. Hablaba como si se dirigiera a la clase, pero obviamente se refería solo a mí. Me senté en la esquina del aula, lejos de todos los demás. Pero en lugar de ponerme con el examen, volví a pensar en el juego. Podía atribuirlo todo a la coincidencia. Pero, ¿y si no lo era? ¿Podría hablar con ellos de nuevo? La idea era absurda, pensar que mis padres estaban de alguna manera en ese juego era una imposibilidad. Pero con tanto sin resolver, había una parte irracional de mí que quería creer que era verdad. Suspendí el examen por lo distraído que estaba en la escuela. Pero sabía que aún no había terminado. Jonathan tenía la habilidad de encontrar puntos ciegos de la autoridad. De alguna manera, siempre me pillaba solo a pesar de mis mejores intentos de permanecer a la vista de la gente. Aunque a veces esto ni siquiera ayudaba cuando otros niños simplemente hacían la vista gorda a sus arrebatos. La única constante era yo. Una bofetada aquí, una bofetada allá. Había aprendido a ignorarlas, pero, en mi estado emocional, corrí, llorando. Cuando llegué a casa, mis ojos ya estaban secos. Al entrar por la puerta principal, mi abuela me saludó. ¿Qué tal la escuela hoy, cariño?, dijo con dulzura. A pesar de su tono suave, la tristeza se convirtió rápidamente en frustración. La encogí de hombros con un brusco, bien, y corrí junto a ella pasando rápidamente por la cocina. Un destello llamó mi atención. Un reloj. No tuve tiempo de verificar. Necesitaba volver al juego. Cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo. Arranqué el juego y me cargó el intro. Era yo en mi propia casa con mis padres.
Y era todo lo que siempre había deseado. Mi personaje pixelado se acercó a mi madre. Y cuando me acerqué a ella, apareció un cuadro negro. Presiona Enter para interactuar. ¿Cómo te fue en la escuela hoy, cariño? Apareció seguido de un cuadro en el que podía escribir. Esta pregunta otra vez. Había llegado a odiar esta pregunta. Las personas que la hacían nunca parecían realmente preocuparse por mi bienestar, más bien solo seguían los formalismos de una conversación. Pero me sentía seguro abriéndome en este juego. La desconexión me ayudaba a disociarme del juicio antes, así que quería intentarlo de nuevo, aunque solo fuera para desahogarme en privado. Aquí es donde el juego se convirtió en mi escape, otra realidad donde todo era como siempre debía ser. Jonathan sigue acosándome. Los niños de la clase me desprecian y ni siquiera puedo reunir el esfuerzo para defenderme, porque en realidad es el camino que elegí. Te extraño, mamá, desearía que estuvieras aquí para guiarme, para consolarme. Tan pronto como envié el mensaje, ella respondió instantáneamente. Lo entiendo, cariño. Mamá está aquí para ti. Tu padre y yo te extrañamos muchísimo. Respondió el NPC. Me sentí cálido. Esas eran las palabras que había estado anhelando, un anhelo que mis abuelos, a pesar de sus esfuerzos, nunca podrían satisfacer. La opción de diálogo desapareció y con ella también mi capacidad de interactuar con ella. La tristeza persistió debido a que la interacción fue tan breve, pero quería ver más. Decidí tomarme un tiempo y explorar la casa y quizás ver si podía interactuar con mi padre también. Caminé por el pasillo de mi casa de la infancia hacia la oficina de mi padre. Apareció un mensaje preguntándome si quería tocar la puerta de la oficina y acepté. Me dijo que entrara y la pantalla se desvaneció y volvió a aparecer con nosotros en la oficina. En la realidad, ahora era una habitación llena de cajas, aún sin desempacar desde que mis abuelos se mudaron. Pero aquí, la habitación volvía a la vida. Mi padre estaba sentado en su escritorio, que ocupaba la mayor parte del ancho de la pequeña oficina. Esta vez, la conversación comenzó sin necesidad de que yo iniciara ningún comando. Las palabras de mi padre NPC aparecieron en la pantalla. Hola, campeón, ¿todo bien? No apareció un cuadro de texto para que yo escribiera. En cambio, esta vez, me encontré con dos opciones. Sí y no. Después de la charla con mi madre, me sentía mucho mejor, así que elegí la primera opción. Me alegra saber eso, campeón, respondió él. Esto me hizo sonreír. Aunque solía alternar entre apodos y títulos para llamarme, campeón era a veces uno de ellos. Podría haberse añadido como un cliché, pero incluso como una coincidencia, aún me hacía feliz. Luego, el NPC me preguntó si quería jugar a la pelota con él. Aunque sabía que todo era virtual, aún sentía una pequeña emoción ante la idea de volver a jugar a la pelota con mi papá. La pantalla se volvió negra y estábamos en el patio. Nos pasamos la pelota durante unos minutos, el juego parecía una simple animación de presentación de PowerPoint. Pero a su manera, era entrañable. Dormir fue más fácil esta vez. Por primera vez en los últimos años, me sentí realizado, como si hubiera sentido la conexión con mis padres de nuevo, aunque solo fuera virtualmente. Sin embargo, cierta inquietud se apoderó de mí mientras contemplaba la legitimidad de las interacciones que acababa de tener. Si eran simplemente la ejecución de un código básico, o algo más. En el momento, estaba absorto en tratar de conectar con mis padres, pero tumbado en la cama,
me preguntaba si sentirme emocionalmente satisfecho con un montón de píxeles era saludable. A la mañana siguiente, mientras corría por la casa para coger el autobús, noté que la puerta de la oficina de mi padre estaba ligeramente entreabierta. No soy una persona supersticiosa, pero esa habitación no estaba siendo utilizada ni por mis abuelos ni por mí. Era, a todos los efectos, un trastero. Empujé suavemente la puerta para abrirla y lo primero que noté fue que las cajas habían sido reorganizadas como si, quien las hubiera movido necesitara espacio para algo. Entonces, lo vi. Un balón, en medio de la habitación. Las cajas movidas podrían explicarse, pero la presencia del balón me hizo dar vueltas la cabeza con preguntas. Se parecía mucho al que acababa de ver en el juego. No idéntico, pero demasiado parecido para ignorarlo. La llamada desde abajo me hizo alejarme de la escena. Ya iba tarde y el autobús no esperaría para siempre. Le di una última mirada a la habitación antes de salir. La imagen se repitió en mi cabeza durante todo el día en la escuela. Otro arduo día de escuela, más aislamiento, más tareas sin sentido, más Jonathan. Llegar a casa no podía ser más rápido. Cuando llegué a casa, intenté ir directamente a mi habitación, pero me detuvieron. Mi abuela se interpuso deliberadamente en el camino de las escaleras, asegurándose de que no pudiera pasar sin escuchar lo que quería decir primero. Alex, estamos preocupados por ti. Pensamos que darte espacio para sanar te ayudaría, pero todos los días te encierras en tu habitación. Sé que los extrañas, nosotros también los extrañamos. Mi abuelo salió de la esquina y se unió a ella. No se mantenía mucho de pie a su edad, habiendo esperado a que mi abuela comenzara para unirse. ¿Cómo pueden saber cómo me siento? Ustedes no son mis padres. Grité, mi botella emocional a punto de estallar. Para mi sorpresa, esto no provocó la ira de mis abuelos. Más bien, sus rostros se suavizaron. Míranos, somos viejos. ¿No crees que nuestros padres también se han ido? Pero te estás olvidando de algo. Eran tus padres, claro. Sin embargo, eran nuestros hijos. Nuestra hija y nuestro yerno. Los queríamos y todos los días sufrimos sin ellos también. Dijo mi abuela con dulzura. Los criamos bien, y podemos criarte bien a ti. Solo tienes que dejarnos entrar, añadió mi abuelo. Absorbí lo que dijeron, pero lo bloqueé. No era lo mismo. Nunca sería lo mismo. Así que con los ojos llorosos, corrí a mi habitación y me encerré. Después de llorar en mi cama, me quedé en silencio. Odiaba estar con mis pensamientos, así que recurrí al ruido que solía usar para ahogarlos. Abrí el juego. Se cargó y volví a estar con mi familia. Mi madre me saludó y yo lo agradecí mucho más que cuando me sentí acorralado antes. Sin embargo, en lugar de una conversación, simplemente me dijo que esperara donde estaba. Así que mi personaje se sentó a la mesa. Mi padre entró e hizo algunos comentarios sobre el trabajo. Algo que siempre hacía, independientemente de si yo entendía de qué estaba hablando o no. Pero no me importaba. Siempre era agradable escucharlo hablar. Pronto, mi madre volvió a entrar. Su atuendo había cambiado, una vestimenta más elegante. En lugar de la ropa de casa habitual, llevaba un vestido rojo y el pelo recogido en un moño. Sus brazos estaban desnudos, pero vi algo que destacaba. En el juego, parecía unos pocos píxeles rojos, con un punto amarillo en el centro. Sin lugar a dudas, un reloj.
y mi corazón se me subió a la garganta. Era asombrosamente parecido al reloj que mi padre y yo le habíamos regalado para un cumpleaños, correa roja con esfera dorada. Realmente eran ellos. Mis ojos se abrieron de par en par tratando de asimilarlo. «Tenemos una sorpresa para ti», dijo ella. Y supe lo que era antes de verlo, porque lo olí. El olor a pastel flotaba en el aire y lo reconocí al instante. Una tarta selva negra. El pastel que siempre me hacía para mi cumpleaños. En el juego, lo sacó y lo puso sobre la mesa, con las velas ya puestas encima. Revisé la fecha en la parte inferior derecha y olvidé por completo qué día era. No había celebrado mi cumpleaños desde que fallecieron. Mis abuelos lo intentaron, pero siempre lo rechacé. Era difícil pensar en mi cumpleaños como una celebración sin mis padres. Sonó una melodía de cumpleaños y el confeti voló por la habitación. Mis padres parecían encantados mientras mi personaje soplaba las velas, algo que yo no habría podido hacer en mi estado actual de agitación. Pero el olor persistió más de lo que pensé. Al principio, pensé que eran mis emociones las que me dominaban. Pero había un inconfundible olor a pastel en mi habitación. «¡Feliz cumpleaños, hijo!», exclamaron ambos. «Queríamos llevarte a celebrar tu cumpleaños». «Una invitación nuestra», dijo mi madre. «Elige el lugar que quieras». «¿A dónde quieres ir?», preguntó mi papá. Apareció un cuadro de texto pidiéndome que escribiera una respuesta. Consideré la respuesta. Mi primer pensamiento fue KFC. Sé que es comida basura barata, pero por alguna razón, era una especie de tradición familiar. Aunque podría haber sido un indicador de nuestra situación financiera. Pero lo pensé más allá de lo que el juego me estaba preguntando. ¿A dónde quería ir realmente? Bueno, la respuesta sería estar con mis padres. Así que escribí el lugar al que todos me habían dicho que habían ido. El cielo. «Esa es una maravillosa elección, hijo», exclamaron. «Toma tus cosas, hijo, vamos allá», dijo mi papá. Entonces, la pantalla se volvió negra. Luego se bloqueó. Mi corazón se aceleró. «No, no, no», murmuré para mí mismo hasta la saciedad. Golpeé el lateral del monitor sabiendo que no serviría de nada. Estaba tan cerca. Tenía el corazón puesto en la idea de que de alguna manera los volvería a ver. Pero en el silencio, comencé a pensarlo. ¿Y si esto era algo que me estaban diciendo? Lo último que me estaban diciendo. Que al igual que el juego, para llegar a donde necesitaba ir, algo tenía que terminar. La vida. La vida es lo que necesita terminar para llegar al cielo, el lugar donde quería estar. Para estar con ellos. Miré alrededor de mi habitación y recordé algo. Cuando fallecieron, me colé en la oficina de mi padre y tomé su antiguo abrecartas, una baratija que me enseñaba para abrir el correo. A veces me dejaba usarlo, cosa que mi madre no aprobaba. Era demasiado afilado para que un niño jugara con él. Pero mientras lo sacaba de mi cajón, escondido de mis abuelos, lo miré. ¿Serviría para lo que quería hacer? Lo dejé. Esto era ridículo. Intenté convencerme de que no lo hiciera, pero cada pensamiento racional era respondido con la idea, era infeliz. No tenía amigos. No tenía familia. Estaba solo. Entonces, ¿por qué no unirme a ellos? Incluso si no funcionaba,
me libraría de mi miseria. Miré fijamente la hoja sumido en mis pensamientos. Y fui sacado de ellos con un fuerte golpe. Alex, ¿puedes salir, por favor? Era mi abuela al otro lado de la puerta cerrada. Los pasos arrastrando los pies que podía oír acercarse debían ser de mi abuelo. No tenían ni idea de lo que estaba tramando. No había forma de que lo supieran. Así que debían estar molestándome sin más. Mis ojos volvieron al cuchillo una vez más, los pensamientos volvieron. Sin embargo, fui arrancado de ellos de nuevo con golpes en la puerta, mas esta vez. Si no quieres salir, ¿puedes al menos dejarnos entrar? Esto era nuevo, nunca lo habían intentado 2 veces. La puerta actuaba como un buzón de voz. Decían su mensaje y luego me dejaban responder o no. Déjanos entrar. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Siempre iba a ellos, pero nunca los dejaba entrar. Este era el espacio que me había labrado para mí mismo, y lo usaba para mantener a todos fuera. Esta era la elección que tenía. Seguir adelante con el plan para ver a mis padres, o ver qué querían ellos. Y fue la decisión más difícil de mi vida. El silencio de la habitación me abrumaba, y mi respiración se hizo superficial. ¿Podría hacerlo rápido? ¿Cuánto dolería? ¿Realmente los vería? Pero el pensamiento persistente era, ¿podría hacerlo con mis abuelos al otro lado de la puerta? Así que opté por la segunda opción. Ver qué querían. Escondí el cuchillo y lentamente abrí la puerta. De pie en el exterior estaban mis abuelos, con grandes sonrisas en sus rostros. «Feliz cumpleaños, Alex», dijeron, entusiasmados. No supe cómo responder y ellos continuaron. «Sé que no te gusta celebrarlo, pero tenemos algo especial para ti. Ven con nosotros», dijo mi abuela. Así que lo hice, mi mente estaba demasiado nublada para hacer otra cosa. Me llevaron a la cocina y en el centro, había un pastel. Una réplica exacta de la tarta selva negra de mi madre. Esto me abrió los ojos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo? ¿Por qué? Estaba demasiado aturdido para formular una pregunta. Demasiadas de ellas volaban por mi mente. Recuerda, Alex. Ella tuvo que aprenderlo de alguien. Hacer este pastel para tu madre era una tradición que comenzó conmigo, dijo ella, con orgullo. Yo también tengo algo para ti, Alex, jadeó mi abuelo, la caminata desde las escaleras le había dejado sin aliento. Se acercó cojeando con una caja, envuelta en una cinta roja. Lo miré, sin tener ni idea de lo que podrían haberme regalado. No me conocían. No lo suficiente como para no regalarme algo genérico. Pero no podía no abrirlo con ellos mirándome. Así que deslicé la cinta y miré lo que había dentro. Era algo que me hizo sentir la cabeza ligera por la sorpresa, necesitando sentarme después de verlo. Era un reloj, con una correa roja y una esfera dorada. El reloj de mi madre. ¿Es esto? Empecé, sin tener la energía para terminar de preguntar. Sí, después de la investigación, la policía lo retuvo como prueba. Tardamos un tiempo en recuperarlo, pero cuando lo hice, lo restauré para dártelo en una ocasión especial, respondió mi abuelo. También tengo otra cosa, añadió mi abuelo. Sacó el brazo de detrás de la espalda y sacó la pelota que había visto en la oficina, como la que mi padre solía usar cuando jugaba conmigo. He estado practicando algunos trucos en la vieja oficina.
Apuesto a que no te diste cuenta. No soy tan bueno como tu viejo, pero me enseñó algunos de los fundamentos, anunció con orgullo. La hizo girar y trató de atraparla mientras giraba, pero le golpeó el nudillo en un ángulo extraño y rebotó salvajemente, casi golpeando el pastel. El semblante amistoso de mi abuela cambió cuando le lanzó una mirada fulminante por casi arruinar el pastel. Lo que me hizo hacer algo que pensé que había perdido la capacidad de hacer. Me reí. Salió de mí a borbotones, años de dolor escapando mientras la alegría ocupaba su lugar. Ahí estaban. No eran mis padres, ni podían serlo. Sin embargo, lo sabían y me querían de todos modos. Nunca intentaron reemplazarlos. Simplemente estaban retomando donde ellos lo dejaron. Y me di cuenta de que no tenía que estar solo. Y desde entonces, siempre los dejé entrar.